Hola a todos, prepárense porque lo que vamos a desglosar hoy es, sin duda, una de las transformaciones más espectaculares de la historia moderna. Mucha gente cree que el ascenso de China fue algo casi de la noche a la mañana. Pero ¿saben qué? La clave para entenderlo no está en los últimos 20 años, no. Hay que ir mucho, mucho más atrás, casi 2 siglos. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, para que nos hagamos una idea del poder de China hoy, empecemos con este número. 1.2 billones de dólares. Esa es la locura de dinero en inversión extranjera que atrajo el país en solo 3 años, entre el 98 y el 2000. Es una cifra que te vuela la cabeza, ¿no? Nos dice mucho de su músculo económico actual. Pero claro, este número no apareció por arte de magia. Para entender de dónde salió, tenemos que viajar en el tiempo y bastante lejos. Y nuestro viaje en el tiempo nos lleva justo aquí, al siglo XIX, a un periodo que en China se conoce como el siglo de la humillación. Y esto es clave. Es que es imposible, de verdad, imposible entender la ambición de la China de hoy sin entender primero lo profundo que cayeron. Imagínense esto. Desde la Primera Guerra del Opio hasta que potencias extranjeras tuvieron que intervenir para aplastar la rebelión de los Boxers, fue una derrota tras otra. Una paliza constante. Y cada uno de estos golpes no era solo una pérdida en el campo de batalla, ¿eh? Era una herida directa, profundísima en el orgullo de toda una nación. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, el mecanismo fue algo que se conoció como los tratados desiguales. Y el nombre lo dice todo, ¿no? No eran acuerdos justos entre países. Para nada. Eran imposiciones, básicamente. Documentos que, pedazo a pedazo, le fueron quitando a China su soberanía, su tierra y su control económico. Pero, a ver, para que esto no suene tan abstracto, veamos cómo se veía esta humillación en la vida real. Tomemos el Tratado de Tianjin, por ejemplo. Forzó a China a dejar que diplomáticos extranjeros se instalaran en su capital, a regalar territorio como culón. Y aquí viene lo más fuerte, la extraterritorialidad. ¿Qué significa eso? Que un extranjero en China no tenía que obedecer las leyes chinas. O sea, piensen por un segundo en el impacto que algo así tiene. Entonces, claro, después de un siglo entero de esto, la respuesta tenía que ser explosiva. Y lo fue. Fue radical. Fue violenta. La Revolución Comunista de 1949 no fue un simple cambio de gobierno. No. Fue un intento de hacer borrón y cuenta nueva. De construir una China totalmente diferente. Una China fuerte e independiente, desde los cimientos. Y hay una frase de Mao Zedong que lo resume todo, que captura el espíritu de ese momento a la perfección. Él dijo, nos hemos puesto de pie. ¡Qué potente! Para millones y millones de chinos, esas simples palabras significaron el fin de la humillación. Fue el inicio de una nueva era, de un orgullo recuperado, de una ambición que volvía a nacer. Se trataba, en el fondo, de recuperar la dignidad. Pero como suele pasar, esa visión de Mao también tenía un lado muy, muy oscuro. Su política estrella, el famoso Gran Salto Adelante, quería industrializar el país a una velocidad de locos. La idea en papel quizás sonaba bien, pero la realidad, impulsada más por la ideología que por la lógica, fue una auténtica pesadilla. Los campos se quedaron sin gente, las fábricas producían acero que no servía para nada, y mientras tanto, el país entero se moría de hambre. El resultado fue una de las peores hambrunas que ha visto la humanidad. Se calcula que murieron 30 millones de personas. Pensemos en esa cifra por un momento. 30 millones. Ese fue el costo humano de ese experimento radical. Una tragedia que, por supuesto, dejaría una cicatriz enorme en China por generaciones. Con la muerte de Mao, China se encontró en una encrucijada. ¿Qué hacer ahora? El camino que tomaron, liderados por Deng Xiaoping, fue el que definió todo lo que vino después. Y vaya que fue un giro de timón. Se pasó de la ideología radical a un pragmatismo, pero a un pragmatismo de acero. El plan de Deng fue bautizado como las 4 modernizaciones. Y el nombre es bastante descriptivo, ¿verdad? El objetivo era muy claro, muy directo. Ponerle esteroides a la agricultura, a la industria, a la defensa y a la ciencia y tecnología. Esta decisión básicamente le abrió las puertas de China al mundo y liberó una energía productiva que llevaba décadas contenida, esperando explotar. Y los resultados, explosivos es poco. Miren esta gráfica, es que es una locura. El chorro de dinero que empezó a entrar al país.
Pero detengámonos un segundo en el salto entre el 96 y el 97. Pasaron de 4.7 mil millones a 45.2 mil millones. En un solo año, se multiplicó casi por 10. El mundo entero estaba literalmente apostando todo a China. Y ojo, que no se trataba solo de fabricar cosas baratas, ¿eh? La modernización en ciencia y tecnología fue fundamental. Vean esto. El número de solicitudes de patentes se más que duplicó en apenas 5 años. Esta es la señal clarísima de que China estaba dejando de ser solo la fábrica del mundo para empezar a ser un cerebro, una potencia de innovación. Y bueno, todo esto nos trae de vuelta al día de hoy, a un presente donde todas esas semillas que se plantaron, las del siglo de la humillación, las de la revolución y las de la reforma de Deng, finalmente han dado fruto. Y vaya qué frutos. Han redefinido por completo el poder de China en el mundo. ¿Y se acuerdan de uno de los 4 pilares de Deng, la defensa nacional? Bueno, eso también avanzó a toda máquina. Fíjense en el aumento del gasto militar a finales de los 90. Es la prueba perfecta de que el nuevo poder económico de China se estaba convirtiendo directa y rápidamente en poder militar. Entonces, para resumir, ¿en qué se apoya el estatus de superpotencia de China hoy? A ver, hagamos la lista. Una población gigantesca de más de 1.270 millones de personas. El ejército en activo más grande del mundo. Un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no es poca cosa. Un arsenal nuclear. Y, por supuesto, un dominio en el comercio y la tecnología mundial que ya nadie discute. Aquella nación humillada, vaya que sí se había puesto de pie. Todo este viaje de China, desde el fondo del pozo hasta la cima del mundo, ha cambiado las reglas del juego para todos. Así que la pregunta que queda flotando en el aire, y con la que vamos a cerrar este análisis, ya no es sobre el pasado, es sobre el futuro. Ahora que China está aquí, en la cima, ¿qué significa su poder para el orden mundial que nos tocará vivir en este siglo XXI?